Lo que estás viendo desarrollarse ahora mismo no es una misión de caridad, no es buena voluntad, no es generosidad. Lo que estás viendo es un movimiento geopolítico cuidadosamente calculado, uno que Washington no vio venir, uno que Jerusalén no pudo detener y uno que será estudiado en los círculos de política exterior durante años. Aviones militares rusos han aterrizado en Beirut, en el aeropuerto internacional de Líbano, dentro de distancia directa de ataque de la frontera norte de Israel, y los Estados Unidos de América, la nación más poderosa sobre la faz de esta tierra, se sentó y observó cómo sucedía. El avión que aterrizó era un Ilyushin Il-76 operado por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. Transportaba 27 toneladas de suministros. Vladimir Putin autorizó personalmente este vuelo personalmente. Y quiero que te detengas en ese detalle por un momento porque te dice algo que ninguna conferencia de prensa, ninguna declaración diplomática y ningún informe cuidadosamente redactado de la Casa Blanca podría jamás. Cuando Putin quiere que algo se haga, no forma un comité, no redacta una resolución, firma una orden y en 24 horas un avión está en el aire. Ese avión partió de la base aérea de Ramenskoe fuera de Moscú. Llegó a Beirut en menos de 24 horas de que Putin emitiera la orden. La carga que transportaba incluía generadores eléctricos móviles, suministros de alimentos no perecederos, tiendas de campaña, mantas, colchones y materiales básicos de supervivencia. Rusia insiste, y creo que debemos señalar esto con precisión, que no había armas en este envío. Los gobiernos occidentales han cuestionado esa afirmación. Han sugerido que armas para fuerzas proxy respaldadas por Irán pueden haber sido ocultadas dentro de la carga humanitaria. Diré esto claramente. Hasta ahora esas acusaciones permanecen sin fundamento. Pueden aún ser probadas, puede que no. Pero lo que sabemos con absoluta certeza es esto. El avión aterrizó, los suministros fueron entregados e Israel fue incapaz de detenerlo. Ese último punto merece énfasis, un énfasis real, porque Israel a lo largo de este conflicto ha perseguido una estrategia que solo puedo describir como la instrumentalización deliberada de la privación. El objetivo, como lo observo, tras décadas de estudiar la artesanía estatal y el orden constitucional, ha sido hacer la vida en Gaza y Líbano tan insoportable, tan despojada de electricidad, alimentos, medicina e infraestructura básica que las poblaciones civiles o capitulen o perezcan en silencio, lejos de las cámaras occidentales, lejos de la conciencia occidental. Y esa estrategia ha encontrado acomodo en Washington en los niveles más altos del gobierno. Y ese acomodo representa, a mi juicio, uno de los fallos morales más graves en la historia de la política exterior estadounidense. Líbano ha sido sometido a esta misma lógica. Desde que Israel intensificó sus operaciones terrestres en el sur de ese país el 2 de marzo, las cifras de víctimas han crecido con un impulso sombrío e implacable. Según el recuento más reciente disponible, cifras corroboradas por agencias de las Naciones Unidas que operan sobre el terreno, más de 2.200 personas han muerto. Más de 7.500 han resultado heridas. Y esos son solo los números confirmados. El número real, como cualquier observador serio de la guerra moderna entiende, es siempre considerablemente más alto. Siempre. Irán ha estado presionando por un alto el fuego en Líbano, ejerciendo presión sobre Israel para detener lo que describe y lo que las cifras de víctimas hacen muy difícil de disputar como una campaña continua de destrucción contra una población civil. Rusia ahora se ha unido a Irán en ese esfuerzo. Y aquí está lo que encuentro históricamente significativo. Rusia no se ha limitado a emitir declaraciones. Rusia no ha copatrocinado resoluciones de las Naciones Unidas que Estados Unidos veta de inmediato. Rusia ha actuado. Rusia envió un avión. Rusia entregó suministros y al hacerlo, Rusia ha clavado una estaca muy pública en el terreno de la geopolítica de Oriente Medio. He escrito y hablado durante muchos años sobre la importancia de las acciones sobre las palabras en los asuntos internacionales. Edmund Burke, cuyas ideas he retomado a lo largo de mi carrera, entendía que la credibilidad de una nación no se construye a través de proclamaciones, sino a través de la conducta, a través de lo que realmente hace cuando la presión es real y el costo es tangible. Según esa medida, considera lo que acabamos de presenciar. Los estados árabes del Golfo, ricos más allá de la imaginación, con flotas de aviones y almacenes llenos de suministros, no movieron ni un solo avión que transportara 27 toneladas de ayuda al Líbano antes de que Rusia lo hiciera. Ni uno. La Unión Europea, que se presenta como la gran campeona de los valores humanitarios y del derecho internacional, emitió declaraciones, cuidadosamente redactadas, profundamente preocupadas, completamente inútiles declaraciones. Rusia envió un avión. Y hay un detalle que casi no ha recibido atención en la prensa convencional. Un detalle en el que creo que vale la pena detenerse.
Cuando ese mismo avión ruso regresó a Moscú, repatrió a ciudadanos rusos y familias que habían quedado varados en Líbano. Rusia entregó ayuda en el camino de entrada. Rusia evacuó a su propia gente en el camino de salida. Ese tipo de logística integrada, intencional y disciplinada es la firma de un gobierno que sabe exactamente lo que quiere y actúa en consecuencia. Sin confusión, sin comité, sin retraso. Ahora quiero pasar a un asunto que encuentro tanto revelador como profundamente inquietante. El papel de Jared Kushner en la llamada mediación de este conflicto. Digo llamada porque creo que la palabra mediación, cuando se aplica a la participación del señor Kushner, está siendo estirada más allá de su punto de ruptura. Un mediador, según cualquier definición seria del término, debe ser capaz de imparcialidad, debe estar libre de lealtades conflictivas, debe estar libre de intereses financieros en conflicto, debe ser confiable, al menos provisionalmente, por todas las partes de la disputa. Jared Kushner no cumple ninguna de estas condiciones, ni una. Lo que he examinado en el registro público, y quiero ser preciso aquí porque me baso en informes de publicaciones estadounidenses, no de fuentes extranjeras u hostiles, revela a un hombre cuyos vínculos personales y familiares con Benjamin Netanyahu son tan íntimos que hacen que el concepto mismo de mediación resulte levemente absurdo. Informes publicados en el New York Times, corroborados por Politico y el Washington Post, describen una relación entre la familia Kushner y Netanyahu que se remonta a décadas. Profunda amistad personal, alineación ideológica, conexión financiera. En al menos una ocasión, según estos relatos, Jared Kushner le dio a Netanyahu su propia cama en su casa de Nueva Jersey y se mudó él mismo al sótano para que el primer ministro israelí pudiera dormir más cómodamente. Relato eso no como chisme, lo relato como un dato sobre la naturaleza de una relación. Un hombre no cede su propia cama a un líder extranjero, un líder cuyo gobierno es parte de uno de los conflictos más trascendentales de nuestro tiempo, y luego pretende con cara seria servir como árbitro neutral de ese conflicto. La pretensión no es meramente poco convincente, es un insulto a la inteligencia de cualquiera que esté prestando atención. Pero hay más. El Congreso de los Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre alegaciones de que Kushner buscó recaudar miles de millones de dólares para emprendimientos financieros privados, mientras simultáneamente se desempeñaba como enviado personal de Trump en la región. Si esas alegaciones son precisas, y señalo cuidadosamente que siguen siendo alegaciones, no hechos probados, entonces lo que tenemos no es meramente un conflicto de interés. Lo que tenemos es algo que se aproxima a la corrupción de la función diplomática en sí misma. Un proceso de paz gestionado por un hombre cuyos intereses primarios parecen ser financieros y familiares en lugar de estratégicos o constitucionales. Encuentro esto un estado de cosas extraordinario. Y creo que el público estadounidense merece una rendición de cuentas mucho más rigurosa de la que ha recibido hasta ahora. Permítanme volver ahora al panorama estratégico más amplio, porque el episodio de Kushner, inquietante como es en aislamiento, es sintomático de algo mayor. Lo que veo desarrollarse en todo el Oriente Medio hoy es una realineación de la influencia que refleja las consecuencias de años de incoherencia estratégica estadounidense. Rusia no está ganando influencia en Líbano, Irak, Omán e Irán, porque sea más poderosa que Estados Unidos. Rusia está ganando influencia en esos lugares porque Estados Unidos ha abdicado la autoridad moral y diplomática que requiere el liderazgo genuino. El patrón que observo es consistente y, a mi juicio, condenatorio. Estados Unidos e Israel, actuando con el apoyo estadounidense, han perseguido una estrategia de utilizar el acceso a la electricidad, el combustible, los alimentos y la medicina como instrumentos de coerción geopolítica. He visto esta estrategia aplicada a Cuba durante más de 6 décadas. El bloqueo de Cuba ha sido justificado con el argumento de que ejerce presión sobre un gobierno autoritario. Lo que en realidad ha hecho en la práctica es ejercer esa presión casi por completo sobre el pueblo cubano. Hombres y mujeres comunes que no tenían más voz en la ideología de su gobierno que la que tienen los estadounidenses comunes en la ideología del suyo. La crisis eléctrica en Cuba, que Rusia ayudó recientemente a aliviar mediante el envío de cargamentos de combustible en desafío a las prohibiciones estadounidenses, es un estudio de caso en la bancarrota moral de este enfoque. Estados Unidos prohíbe a cualquier país proporcionar combustible, alimentos, crédito o apoyo material a Cuba. Rusia y China simplemente han dicho, y estoy parafraseando aquí, que no reconocen la autoridad de Washington para emitir tales prohibiciones. Y así actuaron, y Cuba, al menos en partes de la isla, tiene electricidad. De nuevo, no soy un defensor del sistema político del gobierno cubano. Soy un liberal clásico que cree en la libertad individual, el gobierno constitucional y el Estado de Derecho. Pero también soy un estudiante de la historia.
Y la historia me enseña claramente y sin ambigüedad que la destrucción deliberada de la infraestructura civil, plantas de energía, sistemas de agua, suministros de combustible como herramienta de presión política, es un crimen de guerra bajo cualquier lectura seria del derecho internacional. Estos no son objetivos militares. Las plantas de energía son objetivos civiles. Los sistemas de agua son objetivos civiles. Cuando un gobierno amenaza con destruirlos, está amenazando un crimen contra una población civil. No eximo a mi propio país de ese juicio. Ahora quiero ser honesto sobre algo porque creo que la honestidad intelectual lo exige incluso cuando es incómodo. El argumento que he estado desarrollando aquí de que Rusia está en algún sentido significativo en el lado correcto de la cuestión humanitaria en Líbano y Cuba resultará profundamente incómodo para algunos de ustedes. Lo entiendo. Comparto una versión de ello yo mismo. Rusia no es una democracia. Vladimir Putin no es una figura que admire. La conducta de Rusia en Ucrania representa una agresión contra una nación soberana que he condenado y continuaré condenando sin calificación. Pero la honestidad intelectual me exige decir esto claramente. Los actores geopolíticos no tienen que ser admirables para estar en lo correcto en cualquier cuestión particular. Rusia puede estar actuando en Líbano por razones que son completamente interesadas, para expandir su influencia regional, para demostrar relevancia, para avergonzar a Estados Unidos. Casi con certeza esas son las motivaciones. Pero el efecto humanitario de la acción es lo que es. 27 toneladas de generadores, alimentos, tiendas de campaña y mantas llegaron a personas que los necesitaban desesperadamente. Eso es un hecho, y se mantiene independiente de las motivaciones que lo produjeron. Lo que encuentro más digno de reflexión seria es lo que este momento revela sobre la condición del poder estadounidense y la credibilidad estadounidense. He pasado mi carrera argumentando que Estados Unidos es en su mejor momento algo genuinamente excepcional en la historia humana. Una república constitucional basada en la creencia de que los seres humanos son capaces de autogobernarse, que los derechos individuales son anteriores al Estado, que el gobierno debe estar limitado por la ley. Todavía creo esas cosas, pero también creo que una nación que reclama esos valores mientras tolera y permite la privación deliberada de poblaciones civiles está involucrada en una forma de autocontradicción tan severa que corroe los mismos cimientos de su autoridad moral. Los fundadores entendieron esto. El discurso de despedida de George Washington advirtió contra las alianzas permanentes y el tipo de apegos apasionados a naciones extranjeras que distorsionan el juicio de un país y comprometen sus propios intereses. John Adams entendía que la supervivencia de una república depende no solo de su fuerza militar o su poder económico, sino de la virtud y la vigilancia de sus ciudadanos. Cuando observo a Estados Unidos hoy, financiando un conflicto que ha producido más de 2.000 muertos en Líbano y decenas de miles más en Gaza, mientras bloquea envíos humanitarios e instala a un enviado personalmente conflictuado como la cara de sus esfuerzos de paz, no veo la república que Washington y Adams construyeron. Veo algo que se ha desviado muy lejos de esos cimientos, muy lejos. Rusia, con todas sus considerables y reales fallas, acaba de demostrar algo importante, que un gobierno decidido, actuando con claridad de propósito, sin equívoco moral, sin comité y sin retraso, puede cambiar los hechos sobre el terreno de maneras que ningún número de comunicados diplomáticos podría jamás. El avión aterrizó, los generadores fueron descargados, las luces se encendieron. Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados europeos todavía estaban redactando sus declaraciones de preocupación. La cuestión de quién defiende la dignidad humana en el mundo no se resuelve por la ideología, no se resuelve por lo que un gobierno se llama a sí mismo o qué sistema económico adopta formalmente. Se resuelve por lo que los gobiernos realmente hacen en circunstancias concretas, cuando la presión está presente y el costo es real. Según esa medida en Líbano en este momento, la respuesta es incómoda para aquellos de nosotros que hemos pasado nuestras vidas argumentando a favor de la superioridad del modelo democrático occidental. En esta cuestión particular, en este día particular, la respuesta fue Rusia. No digo eso para celebrar a Rusia, lo digo para desafiarnos, para desafiar a nuestro gobierno, nuestros medios, nuestros intelectuales y a nosotros mismos. Para preguntar por qué hemos permitido que nuestro país llegue a un punto en el que tal afirmación sea siquiera posible. Ese desafío no comienza en Moscú, no comienza en Beijing, comienza aquí. En una república, la respuesta a cada cuestión de fracaso nacional comienza con ciudadanos que están dispuestos a pensar con claridad, a hablar con honestidad y exigir responsabilidades a su gobierno. Eso es lo que he intentado hacer durante más de 4 décadas.